Amigos televidentes, saludamos cordialmente al doctor Armando Lana, director de la Zona 6 del Servicio de Rentas Internas. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Queríamos iniciar este diálogo preguntándole cómo marcha el proceso de remisión a propósito de lo anunciado y de la ley que está en vigencia para de alguna manera beneficiar o facilitar el pago de intereses, recargos, o más bien del capital y evitar los intereses, recargos en mora. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, mi estimado Fernando. Estamos ya nosotros en el proceso de remisión, como usted bien manifiesta. Es importante destacar y hacer énfasis en lo que usted señaló al final, de que en esta época de remisión se está recaudando el 100% del impuesto, que la remisión beneficia a los intereses, multas y recargos, de tal forma que el Estado no se vea afectado en un solo dólar en lo que tiene que ver a impuestos a recaudarse. Nosotros como Dirección Zonal estamos haciendo una campaña de difusión bastante importante en las 3 provincias que integramos la Dirección Zonal, como también se lo está haciendo a nivel país. En datos preliminares, nosotros con corte aproximadamente al 30 de agosto, tenemos ya a nivel zonal tramitado aproximadamente $500,000, un poco más, 200,000 ya de pagos en efectivos y $300,000 en facilidades de pago de aquellos contribuyentes que pueden acogerse hasta 2 años de remisión, que son los micros, pequeños y medianos empresarios. Ahora, Armando, ustedes se han puesto una meta, por lo menos en lo que se refiere a la Regional 6, de ¿cuánto se recaudaría? Tomando en consideración las remisiones anteriores y el porcentaje de los contribuyentes que se han acogido, tomando como referencia la cartera vigente al inicio de la remisión, que más o menos está cerca del 27% de la cartera a la que suelen acogerse remisión, aspiramos como Dirección Zonal recaudar aproximadamente $27 millones aquí en la Zona 6. Como provincia de la SUAY, más o menos $25 millones por concepto de remisión. Ahora, hablemos un poquito de las fechas. ¿Cuándo se inició exactamente el proceso de remisión y cuándo culmina? Un poco para saber en qué fecha estamos en este momento o cuánto es el plazo que queda para el proceso de remisión. La remisión ordinaria, diríamos así, porque es la general, la de 90 días, tendremos que contarlos desde la publicación misma del registro oficial, que ocurrió el 21 de agosto del presente año, es decir, hoy estamos ya corriendo el día 10 aproximadamente de remisión y ahí tendremos que contar los 90 días que más o menos acabaría en finales del mes de diciembre. Ahora, ¿para quiénes se aplica la remisión, doctor? Para todos los contribuyentes, es importante hacer énfasis en aquello. Mucho se ha discutido del beneficio a quien está dirigido. No obstante, del total de obligaciones que registra el Servicio de Rentas Internas, con corte el 22 de agosto, es decir, un día después de la publicación de la ley de remisión, tenemos que apenas el 1% de obligaciones corresponde a los grandes contribuyentes. Más o menos el 40% de las obligaciones se concentra en las medianas empresas, en los contribuyentes medios, es decir, beneficia absolutamente a todos los ciudadanos que al momento de la publicación mantenía deudas en firme. Pero también es importante destacar que no solamente beneficia a quienes se encuentran adeudando ya con una cartera debidamente publicada en el estado de cuenta de cada uno de los contribuyentes, sino a aquellos contribuyentes que se encuentran omisos, es decir, que todavía no han cuantificado su obligación o que no tienen que pagar impuestos y tienen que pagar multas, y es el momento oportuno para que regularicen presentando declaraciones sustitutivas, ajustando las diferencias de impuestos que tuvieran que pagar sin tener que hacerlo con intereses, multas y recargos, y los contribuyentes que se encuentran omisos, es decir, que no han presentado sus declaraciones, sea de impuestos o de anexos, pueden también presentarlo en esta época y no cancelar las multas que se derivan del cumplimiento tardío. Ahora, ¿se aplica también aquí, doctor, el tema de los intereses y recargos por ejemplo, aquellos que no han matriculado sus vehículos? Sí, las obligaciones que se derivan también de los trámites vehiculares también se acogen a esta. El Servicio de Rentas Internas, dentro de los componentes que tiene la matriculación,
tiene el impuesto a los vehículos motorizados y en los casos que superan el cilindraje establecido en la ley, también el impuesto a la contaminación vehicular, que forma parte de la matriculación, pero también se han establecido otras regulaciones para lo que tiene que ver con la matriculación y también con las infracciones de tránsito. No obstante, las infracciones de tránsito son reguladas por la Agencia Nacional de Tránsito y para no incurrir en errores, no ingreso en detalles de aquellos, pero sí beneficia también a este tipo de rubros y conceptos la remisión. Doctor, ¿cuál es el procedimiento de aquellos que quieren acogerse a la remisión? En su gran mayoría, los contribuyentes pueden hacerlo a través de la plataforma institucional y no tiene que hacerse ningún comunicado al Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas ha desarrollado formularios específicos con casilleros en donde se evidencia la posibilidad de acogerse a la remisión, tanto en los formularios regulares de impuestos, así como el formulario múltiple de pagos, formulario 106. Este formulario se lo utiliza cuando la obligación ya está debidamente cuantificada con anterioridad, sea por el contribuyente o sea por la administración tributaria, y también cuenta con los casilleros en donde le permite acogerse a la remisión. La sola presentación de la declaración y el pago en las instituciones financieras o con tarjeta de crédito ya implica el acogerse a la remisión. Existen casos muy puntuales en los que deberá comunicarse al SRI y son los relativos justamente a la que yo le mencionaba hace un momento, a la formalización de las declaraciones, es decir, cuando debiendo haberse generado una multa o el SRI le ha sancionado, el contribuyente tiene la posibilidad de regularizar en este tiempo, de formalizarse, presentar las declaraciones y ahí sí dar comunicado al SRI con un escrito nada más. No amerita respuesta, el simple comunicado ya implica haberse acogido a la remisión. Ahora, doctor, la forma de pago, usted decía, ¿se puede pagar de una sola vez o se puede pagar también en el lapso de 2 años? Obviamente, en estos 2 años no va a haber cobro de intereses. Sí, todos los contribuyentes, excepto los grandes contribuyentes, es decir, aquellos que tienen ingresos anuales superiores a $5 millones, pueden acogerse a las facilidades de pago de hasta 2 años. No entran, además de los grandes contribuyentes, tampoco impuestos retenidos y percibidos, es decir, las obligaciones por impuesto al valor agregado o por haber retenido impuesto a la renta y no haber cancelado, esas no ingresan en las facilidades de hasta 2 años. Las restantes obligaciones que mantiene el Servicio de Rentas Internas puede pedirse facilidades de pago hasta por 2 años sin generar intereses, multas y recargos. Importante sí destacar que deberá cumplirse puntualmente con los pagos acordados, porque el atraso de uno solo de los dividendos, de uno solo de los pagos, implica el incumplimiento de las facilidades y automáticamente se reversa la obligación y se entiende como nunca acogida a la remisión y se recalcula todo y tendrá que pagarse intereses, multas y recargos como que nunca hubiera estado en remisión. Ahora, doctor, una cuestión final. A propósito de la ley y del el punto específico de la remisión, sí hubo diferentes criterios de varios sectores en el sentido de que se pensaba con esto beneficiar a los grandes contribuyentes, pero usted me dice, por lo menos en la zona 6 es alrededor del 1% de grandes contribuyentes, es decir, que el resto son los que más han incumplido en este caso o han tenido dificultades. A ver, es necesario destacar, primero el dato que le informé yo es a nivel nacional, es del 1% a nivel país del total de las obligaciones. Mucho se discutió, como usted bien señala, aquello, pero al final la Asamblea, por la mayoría, se aprobó este tema. Y el 1% en verdad del total de las obligaciones cuantificadas exactamente en 777 obligaciones que corresponden a los grandes contribuyentes. Claro, como son grandes contribuyentes sí se ven beneficiados en cuanto a montos, pero hay que tener en cuenta que los grandes contribuyentes al mismo tiempo son los que más aportan al presupuesto general del Estado vía impuestos, solamente para hacer una relación. Este 1% representa aproximadamente el 60% del total de la cartera que tiene el Servicio de Rentas Internas previo a remisión, pero no obstante este 60% resulta inferior al 77% que constituyen los grandes contribuyentes como aportantes a la recaudación. Es decir, a la larga vemos que todo está en relación a la capacidad de contribuir al Estado y en cuanto a número de obligaciones beneficia a todos sin ninguna distinción. Gracias, doctor. El doctor Armando Lana, director de la zona 6 del Servicio de Rentas Internas.